Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro pensamiento de la palabra, otro miércoles. Y quiero aprovechar para agradecer a los hombres que en las semanas pasadas, y también lo van a estar haciendo en las próximas semanas, están compartiendo pensamientos de la palabra que son muy productivos y yo por lo menos los disfruto y aprendo y creo que vosotros también. En esta semana vamos a hacer otra mini biografía. Sabéis que cuando hacemos un estudio de media hora, pues no podemos hablar de la vida entera de un hombre, pero sí ver algunas pinceladas de su vida, algunas formas en las que Dios usó a los personajes. En esta tarde vamos a ver el personaje de Zorobabel. Un personaje que quizá algunos de vosotros no lo ubiquéis totalmente. No suena de ser un rey, no suena tampoco de ser uno de los jueces, tampoco era uno de los hijos de Jacob. Entonces, ¿quién es Zorobabel? Pues vamos a ver un poquito de ese personaje en esta tarde. Entonces, si me permitís, voy a orar y después comenzamos con algunas pinceladas sobre la historia de Zorobabel. Oremos. Eterno Dios, nuestro Padre, bendito eres, bueno eres, y Padre, usaste a Zorobabel, lo usaste para tu gloria, lo usaste con tu plan, tu perfecto plan, aunque no fuera perfecto, Zorobabel, aunque su inteligencia o sus capacidades no fueran las tuyas, ni él fuera perfecto de ninguna forma, le usaste, y de esa misma forma, Señor, con nuestras debilidades y con nuestras incapacidades, Señor, rogamos que nos uses, queremos edificar tu iglesia, queremos ser de bendición para los demás y añadir un granito a tu obra a través de toda la historia con el hombre. Gracias porque podemos estar otra vez esta tarde y bendice este pensamiento, Señor, que sea para edificación y por supuesto para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos con Zorobabel y si queréis empiezo diciendo o poniéndoos un poco del contexto histórico de Zorobabel. Recordáis que después de que el pueblo de Dios pidiera rey y vinieran toda esta ristra de reyes, finalmente Dios castiga, porque el corazón del pueblo es muy duro, les castiga, después de advertirles mucho, que es como Dios suele hacerlo, después de advertirles mucho, trae a Nabucodonosor que barre con toda la región, destruye el templo y a lo largo, y en tres ocasiones, son realmente las veces que ocurren, en tres ocasiones termina de llevarse todo el pueblo y se lo lleva a Babilonia. Zorobabel, entonces, es uno de los judíos que han nacido en Babilonia. Y él muy probablemente, voy a meter la mano en el fuego porque el fuego quema y no quiero quemarme, pero muy probablemente él nunca vio Jerusalén. Entonces, él es nacido en Babilonia. ¿Quién es él? Él es de la dinastía de David. Por lo tanto, si ellos estuvieran en Jerusalén y el reino israelita estuviera funcionando, a él le tocaría ser el rey. Entonces, ¿qué pasa? Está en Babilonia. No hay un reino, pero... Perdonadme. Aunque no hay un reino, todos los que están en Jerusalén reconocen quién es Zorobabel. ¿Qué ocurre? Pues, como él era hijo de David, de la dinastía davídica, él era una especie de rey en el exilio, rey sin reino, pero al final le reconocían el honor de quien era. Tenemos varios libros de la Biblia que nos hablan, que nos mencionan a Zorobabel y varios también profetas que lo mencionan. ¿En qué condición se encontraría Zorobabel cuando estaba en Babilonia? Pues como digo, le reconocerían, o por lo menos tendría la honra de ser quien era. Muy probablemente también él fuera una persona adinerada. ¿Y por qué digo esto? Aunque la Biblia nunca lo afirme, pero tened en cuenta una cosa. El poder siempre estaba, y yo creo que esto sigue siendo así, el poder siempre estaba muy de la mano con el dinero.
Si tú eres poderoso, tienes dinero. No puedes ser poderoso si no tienes dinero. Si tienes honra y si tienes una posición, normalmente tienes dinero. Por tanto, ¿cuál sería la situación de Zorobabel? Pues yo me aventuro a decir que sería una situación muy buena. Acordaos de esto. Cuando los judíos se establecen durante estos 70 años en Babilonia, al lado del río Quebar, no, eso nos lo dice el profeta Ezequiel, al final siguen haciendo su vida, siguen haciendo vida normal. ¿Y qué significa vida normal? Significa que no se han ido todos a la esclavitud, son muchísimos para ser todos esclavos. Por lo tanto, los han dejado en un rincón y ellos siguen haciendo su vida. El que era alfarero sigue haciendo figuras de barro. El que se dedicaba a trabajar con el metal, pues sigue trabajando con el metal. Pues cualquier cosa, el que domaba caballos sigue haciéndolo y el que era panadero seguía haciéndolo. ¿Qué ocurre esto? Que al final los judíos salen adelante. Sabéis además que por la propia idiosincrasia de los judíos donde estén salen adelante y son prósperos. ¿Qué ocurre? Pues eso, que la nación está muy bien. Ejemplo de que todos esos judíos en Babilonia no estaban tan mal es que cuando se les da a los judíos la oportunidad de volver a casa, no todos vuelven. Solamente menos de 60.000 vuelven a casa. ¿Por qué? Porque hay muchos que han nacido ya ahí, hay una generación entera que ha nacido en Babilonia. Y en Babilonia están bien. En Babilonia tienen lo que quieren. Están en una gran capital y sería, entre comillas, bastante fácil salir adelante. Por lo tanto, están bien. Este es un poco el contexto. Hay muchos en Babilonia que están muy bien. Y no todos querían volver. Ahora, yo quería destacar varias cosas de este personaje Zorobabel. No está, toda su historia no está en un libro, sino que está repartida en varios libros de la Biblia, y esto nos dificulta un poco reunir el puzzle. Pero, cogiendo de varios pasajes, vamos a ver cuatro aspectos de esta obra de Zorobabel. El primer aspecto de la obra, de cómo Dios usó a Zorobabel, es cómo le usó a él personalmente. No la situación, sino él. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo propongo que Zorobabel, venga, vamos a leer, porque al final leer es lo más interesante. Muy bien, leemos en Esdras. Esdras, capítulo 1. Y fijaos cómo dice, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fijaos cómo sigue diciendo, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de los dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Paramos aquí para decir una cosa. Este Sesbasar no se sabe exactamente quién es, ¿de acuerdo? Hay dos teorías. La primera teoría es que Sesbasar es la forma en que llamaron, o el título que dieron a Zorobabel.
¿De acuerdo? Esta es la primera teoría. La segunda teoría, por lo tanto, la primera teoría, Sesbazar y Zorobabel son la misma persona. El segundo punto de vista es que son personas diferentes. Este Sesbazar es una persona diferente que Zorobabel, al cual Ciro entregó todos los utensilios del templo y que luego aparece muy poco y muy poco en la historia, y además parece que muy rápido desaparece para ser Zorobabel el que termina gobernando. Entonces, os digo que están las dos opciones. Ya vosotros podéis estudiar el tema y decidir cuál os gusta más. Fijaos, saltamos al capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Migbai, Reúm y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel, y sigue diciendo el número de los varones. Ahora, cuando se hace este llamado a reedificar el templo, Zorobabel está ahí. Zorobabel va. Ahora, acordaos, Zorobabel es de la realeza. Zorobabel tendría en Babilonia su vida hecha. Sería una persona que seguramente por su posición había estudiado, había seguramente desarrollado negocios y no tendría por qué molestarse ni romperse la cabeza en bajar a Jerusalén a construir un reino, además a construirlo desde cero, porque no hay templo, no hay muros, hay 4 casas, hay 4 hombres ahí, y lo primero que yo propongo es que Zorobabel sacrifica su comodidad, sacrifica una vida ya hecha, una vida ya solucionada, por un montón para enfrentarse a un montón de problemas. Y es lo que vemos. Dios, ya lo sabéis, que Dios no nos ha llamado a la comodidad. Dios no nos ha llamado a que tengamos una vida lo más fácil posible, sino que tengamos una vida lo más agradable a Dios posible, sacrificándonos por los demás, amando a los demás, y cuando este amor significa sacrificar y significa mancharse las manos, así lo quiere Dios. Si tú nunca te has manchado las manos, nunca te has sacrificado, nunca has hecho algo que no querías por Dios, aquí hay algo raro. Por tanto, en primer lugar, el que tendría una vida maravillosamente fácil, esto es lo más probable, sacrifica su comodidad. Se va a un lugar donde, como he dicho, no hay nada. Él estaba yendo de la ciudad, probablemente en ese día la más grande del mundo, se está yendo a un lugar donde no hay nada. Los negocios que tuviera Zorobabel, pues ¿a quién le iba a vender nada en Jerusalén si ahí habían 4 gatos? Se va a un lugar sin infraestructuras, sin comodidades, sin muchas de las cosas que sí tenía en Babilonia. Por lo tanto, lo primero que él hace es, para hacer la obra de Dios, sacrificarse. Nosotros no podemos esperar nunca que hacer la obra de Dios sea algo cómodo y sea algo que nos guste. Puede ser que tú estés encantado haciendo la obra de Dios y que te parezca maravilloso hacer la obra de Dios y que sea muy grata en ciertos momentos. Pero la obra de Dios trae muchos dolores. ¿Tú quieres servir a Dios? Maravilloso, pero trae muchos dolores. Este Zorobabel lo iba a conocer muy bien. Iba a trabajar, no iba a jugar. No iba a chocarse la mano con otros y a hacer negocios y a agasajarse unos con otros. O él como gobernador o como rey, si quisiera decirlo así, o príncipe, visitar a otros príncipes y ya sabes cómo funcionan todas las cosas, llenos de halagos y de comidas. Nada de eso. Iba a trabajar, iba a mancharse las manos, iba a sacrificarse. En segundo lugar, sacrifica su economía, cosa que también es muchas veces necesario sacrificar por Dios. El llamado de Dios es a trabajar no para tener más, no para tener algo mejor. El llamado de Dios es que cada uno trabaje para tener que compartir
con los demás. Si tú no compartes lo que tienes en tus manos, si tú no compartes lo que Dios te ha dado con los demás, hay algo aquí un poco raro. Porque no estás siguiendo el carácter de Dios, que el carácter de Dios es darlo, dar al necesitado, dar a sus hijos, dar incluso en su bondad a los que no son sus hijos y piden, y Dios a veces les concede. Por tanto, Zorobabel sacrificó su economía. Él iba a Jerusalén a edificar, y estoy seguro, otra vez, no voy a decir que ponga la mano en el fuego, pero estoy muy seguro que él en su momento, en ciertos momentos, él tendría que poner de su propio bolsillo para edificar esa ciudad para Dios. Trabajar y levantar Jerusalén no era un buen negocio. Él tendría, por supuesto, pérdidas y tendría que poner de su bolsillo. Por lo tanto, lo primero que vemos es que servir a Dios involucra sacrificio de comodidad, muchas veces, y por supuesto, también de dinero. Comodidad, dinero, y ahora sí vamos a una situación en la que nos demuestra también el carácter de Zorobabel. Fijaos en el mismo libro de Esdras, el capítulo 4. Yo creo que conocéis suficiente la historia como para que ande en demasiados detalles. Pero en Esdras 4, Esdras capítulo 4, tenemos esta escena donde los detractores de los judíos no quieren que se levante el templo. Por lo tanto, están haciendo pues cualquier cosa que se les ocurra para poder detener la obra. Fijaos, lo primero que hacen es ofrecerse ellos mismos para trabajar. ¿Cómo de malos tendrían que ser para que trabajando ellos se viniera eso abajo? Leo en el capítulo 4. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, por cierto, si Sesbasar y Zorobabel son diferentes personas, ¿dónde está Sesbasar aquí? ¿Por qué van estos directamente a hablar con Zorobabel si hay un gobernador que es un príncipe de Judá que es Sesbasar? Entonces, bueno, para que lo penséis. Vinieron y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que los hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Fijaos en la respuesta. Ahora, aquí está el factor de que seguramente estos sabían que los detractores de la obra querían hacer el mal para la obra. Pero fijaos en la respuesta, porque la respuesta viene a decir, no queremos que nos ayudéis porque este trabajo es nuestro. Nosotros lo vamos a hacer, no vosotros. Y aparte de una respuesta buena a una estratagema, yo veo aquí el sentido de responsabilidad de Zorobabel, diciendo, esto es nuestro trabajo. Este trabajo es el trabajo de los judíos, del pueblo de Dios. Nosotros somos los que tenemos que hacer la obra. Ahora, este sentido de la responsabilidad de Zorobabel, esto es algo que igual no lo pensamos como un gran don de Dios, pero es muy necesario que los que aman una obra, los que están involucrados en una obra, los que pertenecen al final a una iglesia, entiendan la responsabilidad que tienen. Es importantísimo. La iglesia es algo que se está edificando por todos. Por tanto, debemos sentir la responsabilidad de lo que estamos edificando. Esto no ocurre, lo voy a decir de otra forma. Tristemente, ocurre muchas veces
que no tenemos un sentido de responsabilidad hacia la iglesia. ¿Ocurre algo en la iglesia? Bueno, habrá otra persona que lo haga. ¿Hay una necesidad en la iglesia? Bueno, habrá otra persona que lo haga. ¿Hay que hacer esto en la iglesia? Uy, como todos los que somos, alguien lo hará. Y se diluye un sentido de responsabilidad entre todos y a veces nadie, gloria a Dios, en nuestra iglesia no siempre pasa esto, al final, pues otra persona da el paso al frente. ¿Y sabéis qué ocurre? Que cuando hay necesidades que cubrir, los que tienen este sentido de responsabilidad son los que terminan dando el paso al frente. ¿Y sabéis qué? Muchas veces son los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque son los que sienten esa responsabilidad. Viene una persona a visitar a la iglesia y se acercan 4 a saludarle. El joven dice, no, es que él es mayor, que vayan los mayores. El mayor dice, uy, yo tengo mi familia, tengo que atender a mi familia, que le visiten los mayores que no tienen familia. Los mayores que tienen familia tienen otro ministerio en ese momento y ay, ahora yo no puedo. Y cada uno va repartiendo la responsabilidad hasta que esa persona no es saludada por nadie. Y al final esa persona se va de la iglesia y dice, pues mira, menuda iglesia que no me ha saludado nadie. Y al final, unos y otros, la casa sin barrer, porque todos han diluido su responsabilidad en otro. ¿Cuál es en ese caso en específico, cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de demostrar amor no es de ciertas personas, la responsabilidad de demostrar amor es de todos. Tú dices, hombre, es que yo tengo un carácter, es que yo soy muy tímido. Pues querido, tienes que vencer esa timidez para hacer tu responsabilidad. Tu responsabilidad es que el amor de Cristo se note por las personas, o lo noten las personas. Y así en muchos aspectos de la congregación. En el tema de limpieza, en el tema de... Ahora estamos con las desinfecciones después del culto. Y gloria a Dios por aquellos que están desinfectando después del culto, porque hay que hacerlo. Gloria a Dios por eso. Así en cada aspecto de la iglesia. Porque la iglesia es nuestra. Porque la iglesia es responsabilidad de todos. Zorobabel reconoció que la responsabilidad de edificar Jerusalén era de los judíos, porque Jerusalén era suya. Era la capital de su reino, era la capital de su nación y era su responsabilidad. Por tanto, nosotros aprendamos también a ser responsables. En el capítulo 4 de Esdras, si continuáramos leyendo, vamos a ver cómo estos detractores de la obra, le voy a dar este título, enemigos es más fácil, ¿de acuerdo? Estos enemigos de la obra quieren pararla. Como no han podido meterse dentro de la propia obra para pararla, se dirigen a la capital, a Babilonia, para que venga un comunicado de Babilonia diciendo que esa obra tiene que parar. Esto lo tenemos en el capítulo 4, más adelante. En el capítulo 4, un poquito más adelante. Fijaos, esto forma... es el final de la carta que estos escriben, que los enemigos escriben. Hacemos saber al rey que si esta ciudad, después de una parrafada, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región más allá del río no será tuya. Así de tajantes. Si esta ciudad se levanta, te has quedado sin esta parte de tu reino. La respuesta... la respuesta tenemos en el versículo 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Venga, desde el 17. El rey envió esta respuesta a Reum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición.
Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Estos consiguen con su estratagema, consiguen que la obra pare. Ahora, conocéis la historia, no le estoy revelando nada nuevo. Yo pensaba, cuando meditaba en este estudio, pensaba que en cierto sentido parar era correcto. ¿Por qué digo esto? Porque si el que había dado la orden de empezar era un rey, y el que estaba dando la orden de parar la obra era otro rey, era una misma autoridad. En cierto sentido, Zorobabel estaba obedeciendo a la ley de aquel día, que era por supuesto el rey de Babilonia, estaba obedeciendo. Ahora, la obra para, y vamos a una lectura, vamos al libro de Ageo, Ageo capítulo 1. Libro de Ageo, capítulo 1. Muy bien, vamos a Ageo, aquí cerquita del final. Muy bien. Fijaos, voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vale, la obra está parada, ¿de acuerdo? Y viene a través de el profeta Ageo una palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, refiriéndose al templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahora, como digo, Zorobabel podía decir, oye, pero si nosotros hemos venido obedeciendo la orden de un rey y hemos parado obedeciendo la orden de un rey, ¿qué problema hay? Y lo que Dios dice es, vale, yo he permitido que se cierre la puerta. Y ciertamente Dios ha permitido que esa carta, parando la obra, llegara y que la diera un rey. Pero Dios dice, yo he cerrado una puerta y vosotros os habéis conformado con eso. Yo he cerrado esa puerta de ese lado y vosotros habéis dicho, no pasa nada, pues cada uno a lo suyo y la obra de Dios no importa. Y lo que aquí Dios le está diciendo por medio del profeta Ageo es, cuando yo cerré esa puerta, vosotros teníais que haber clamado a Dios buscando la solución. ¿Que el templo de Dios tenía que ser edificado? Claro, lo habían profetizado hace mucho tiempo, que la casa de Dios sería reedificada. Y que ese era el momento, lo sabían porque los profetas lo habían dicho. Pero se cierra una puerta y ellos dicen, se ha cerrado la puerta, pues ala, cada uno a su casa. Y lo que aquí está diciendo Dios es, teníais que haberme buscado. Teníais que haber clamado y haber dicho, Señor, has cerrado una puerta, abre una ventana. Señor, has cerrado un ventanal, abre un portón. Señor, haz algo, deseamos hacer tu obra. Pero parece que aquí, en un momento de debilidad, en un momento quizá de enfrentamiento, de ver que la obra era pesada, que era difícil, que era costosa, han bajado sus brazos. Y Dios decía, yo quería que siguierais adelante, que me buscarais y yo abriría puerta. Y ciertamente vuelven a trabajar. He leído Ageo, en Zacarías, por ejemplo, Zacarías capítulo 4.
Fijaos el... Zacarías 4:6. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Esto es una visión de Zacarías, ¿de acuerdo? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Saltamos al 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y continúa diciendo más cosas. Pero fijaos que Dios tiene que llamar la atención a Zorobabel, a los que están trabajando, y decirles: yo voy a abrir algo, yo voy a hacer un milagro, yo voy a edificar esto, pero confiad en mí. ¿Por qué no me habéis buscado? Cuando surgió este problema, ¿por qué no me habéis buscado? ¿Por qué os habéis conformado en que la obra de Dios parara? Y, ¿sabéis? A veces en nuestra vida es así. Nosotros venimos, tenemos un ministerio, tenemos un proyecto, tenemos una idea, y se cierra una puerta y decimos: ah, bueno, pues nada, pues esto no era de Dios, y ala, echamos aquí el candado y fuera. Y lo que está diciendo Dios es: búscame, búscame porque esa obra es buena, pero quiero mostrarte mi gloria, pero búscame. El problema de estos es que no habían buscado a Dios, habían dejado la obra del templo, que era buena, que era correcto, que era el momento, que había profecías que lo decían, y se habían dedicado a sus asuntos en vez de buscar a Dios para saber cómo continuar. En esta vida se te van a cerrar un montón de puertas, pero un montón. Quizás si eres más mayor, menos, pues ya se te han cerrado muchas. Pero si eres joven vas a tener un montón de puertas que ¡pumba!, se te van a cerrar delante. Y Dios no quiere que digas: ah, pues ya está, pues aquí se terminó. Lo que Dios quiere es que con una puerta cerrada delante ores y digas: Señor, estoy confiado, ¿cuál es la siguiente puerta que tú vas a abrir? Esto es lo que Dios quiere. Pero nos pasa, como nos pasa muchas veces, que cuando se cierra una puerta, abandonamos. No queremos saber más. Y en vez de sacrificarnos y esforzarnos por buscar a Dios, Dios quiere que le busquemos. Y estoy convencido de que muchas veces Dios cierra puertas sencillamente para que nosotros le busquemos. Pero es que nos falta ese deseo y ese anhelo de ver la gloria de Dios, de buscar a Dios. Y buscar a Dios, hermanos, es trabajo. Buscar a Dios es trabajo. Buscar a Dios es buscarle a través de todas las hojas de su palabra hasta que Él nos hable, hasta que Él se revele. Buscarle en oración, igual que la viuda al juez injusto, igual que el amigo que va en mitad de la noche a casa a otro amigo y le dice: dame pan. Insiste, 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 dicen: me da igual que me cierre la puerta, me da igual que me digas que no estás, me da igual que me digas que no son horas, atiéndeme y respóndeme. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, y eso es lo que Dios esperaba de estos hombres, que persistieran en hacer lo que ellos sabían que era lo correcto, que era en hacer la obra de Dios. Mientras ellos no hacían la obra, Dios no les bendecía. Porque os acordáis de los versículos que hemos leído. Cuando ganáis dinero, parece que lo metéis en un saco roto, porque enseguida se os va. La tierra no os da lo que tendría que daros. El cielo no os da el agua que tendría que daros. Y no os preguntáis por qué. Y no me buscáis a mí con una solución. Esto es lo que yo quiero. Y esto es lo correcto. En las puertas cerradas se busca más a Dios. En los callejones sin salida se busca más a Dios. En los sinsabores se busca más a Dios. En las situaciones que no tienen solución se busca más a Dios. Porque Dios es el Dios de las soluciones, de las puertas abiertas y de los milagros. Y solo tú sabes, solo tú y Dios, sabéis qué puertas se han cerrado, qué es lo que no ha funcionado. Y Dios está esperando que le busques en cualquiera de estas situaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a buscar o no le vas a buscar?
Este hombre, Zacarías, pecó de no buscarle. En este sentido aprendemos de él en negativo. Él, como he dicho al principio, vamos a ponerlo en su sitio, él renunció a las comodidades, renunció a tener una economía próspera y buena, y se arremangó y trabajó. Pero le faltó, tuvo mucha fuerza para empezar, pero le faltó buscar a Dios persistentemente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Os dejo con este pensamiento sobre Zorobabel, que por cierto tiene un lugar importante en la historia de Israel. Aquí os dejo. Que el Señor os bendiga y persistamos buscándole cada día. Bendiciones.